¿cómo están? Buenos días. Estamos de nuevo esperando que la gente se nos contacte. Yo tenía un problema con mi computador, parece que tenía la cámara apagada. Pero ahora estamos listos, con muchas ganas, con mucho ánimo, para poder trabajar en conjunto, porque esa es la idea, que podamos trabajar en conjunto. Ojalá que podamos aportar algo, que es la idea, y esperar sus comentarios, que es muy importante el poder recibir sus comentarios, su feedback respecto a lo que estamos haciendo, también cómo lo estamos haciendo. Y para mí este es un tema muy interesante dentro de lo que es comprensión lectora y escritura, que son como elementos vitales, ¿no? La escritura despertó mi interés hace bastantes años también, y creo que ya tengo cierto enfoque del que vamos a conversar más adelante. Espero realmente que pueda ser un aporte. Seguimos escuchando, viendo a nuestras personas, viejos amigos están por ahí, aunque la más adultosa soy yo, parece. Un abrazo grande para ellos, el honor que me hacen. Eugenia, un abrazo muy grande para ti también. Hola, hola. Bien, sé que CIEMAX les envió entonces el link para que ustedes puedan bajar la presentación, así que yo les pediría que por favor, si la pudieran desplegarnos en una tab, en una ventana, para que pudieran ir siguiendo el hilo de el trabajo que estamos haciendo. Vamos a esperar unos minutitos más. Como les decía, yo tenía mi cámara muy apagada, así que estábamos transmitiendo, pero felices. Así que vamos a darle unos minutitos más. Muy interesante la charla de Carla en relación a la priorización que está haciendo el Ministerio de Educación en relación al currículum. Me pareció muy, muy interesante. Es más, quiero citar algunos de los elementos que Carla mencionó en relación a cómo, y también el documento que ella nos entregó, en relación a cómo priorizar, por ejemplo, en el eje que queremos trabajar ahora, que es escritura. Así que muchas gracias a nuestra colega Carla, que nos apoyó en todo esto. Muy bien, revisemos entonces, estaríamos más o menos listos para no hacer esperar más a las personas. Bueno, si han podido bajar la presentación, básicamente lo que queremos abordar hoy día son 3 objetivos, que son, 30, 40 minutos, ¿no? Los procesos de aprendizaje implicados en la escritura, es decir, cuáles son los elementos que tienen que ver o que se relacionan cuando yo escribo. El segundo tema o enfoque o manera en que queremos abordar esto es algunos modelos para la producción de textos, ¿no es cierto? Y cómo estos se relacionan con la comprensión, porque ambos elementos están 100% entrelazados. ¿Cómo escribimos si no comprendemos? Y finalmente, ¿no es cierto?, algunos criterios para evaluar la producción de textos. Aquí yo me voy a permitir citar, obviamente, un recurso de CIEMAX que trabaja precisamente con la escritura comprensiva y que, según mi punto de vista, debería estar un poquitito más presente junto con los textos de comprensión lectora. Bien, partamos entonces. Algunas definiciones, o quizás no tanto como definiciones, sino que impresiones que nosotros tenemos acerca de la escritura. Y aquí voy incluso a tocar algún tema, entre comillas, religioso con mucho respeto. Pensamos nosotros, cuando hablamos de escritura, es tan amplio el sentido de este concepto, que incluso está el concepto de las sagradas escrituras. Cuando hablamos de escrituras en cualquier término, ya sea que seamos religiosos, practiquemos una religión o no, independientemente de aquello, dentro de nuestro contexto cultural, por lo menos acá en Chile, está claro que si hablamos de las escrituras, nos estamos refiriendo a la Biblia o al texto sagrado, etc. Así es que eso también es importante considerarlo,
porque tiene que ver en la manera en que nuestro cerebro va separando o va trabajando diferentes definiciones o conceptos que tenemos de la escritura en general. Disculpen. Escribir es una actividad social, meramente 100% social. En realidad, cualquier acto de comunicación que implique una lengua, un lenguaje, un código, va a ser siempre un elemento social. Yo me quiero comunicar con alguien y puedo utilizar diferentes vías. Una de las vías, el texto escrito, obviamente. Pero eso lo tenemos que tener como en la base de todo elemento, de las 4 habilidades, ¿no? De cualquier lenguaje, el hablar, el escribir, el leer y, se me olvidó lo otro, el escuchar. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, es fundamental. No escribo porque bonito que escribir, quiero porque alguien me lea, quiero comunicar. Vicente Huidobro está a la misma altura de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Pero pareciera ser que hay unos problemas ahí en por qué él no está siendo reconocido de la misma manera. Por eso lo puse aquí. Y también puse Isabel Allende porque es mujer. Y por Dios que nos ha dado lecciones acerca de la vida de Isabel Allende. Por ahí tiene un dicho respecto a la escritura que les voy a pedir que lo busquen después, pero no lo vamos a comentar acá. Así que búsquenlo por ahí. Isabel Allende, citas acerca de la escritura. ¿Por qué los tengo acá? Vicente Huidobro e Isabel Allende, porque esa es otra manera que tenemos de entender la escritura. Oh, estos son escritores. Yo voy a escribir. Ah, pero ¿cómo vas a escribir si no eres Isabel Allende, Vicente Huidobro, qué sé yo, Pablo Neruda y todos aquellos, ¿no? Ah, pero es que ellos son escritores, pues ellos escriben. Yo no escribo. No, ¿cómo? No, porque ellos son escritores. Entonces, esto produce un alejamiento y una... como que se va destacando demasiado y se va alejando demasiado el concepto que yo quiero lograr en mi estudiante, en este caso, que es nuestro contexto. Qué lindo escribe el niñito. Uy, sí, que tiene linda letra, que escribe lindo el niño, ¿no? De repente estamos mezclando elementos. Automáticamente los profesores tendemos a decir qué lindo, mira qué lindo escribió el niño, qué linda la letra, considerando solamente el aspecto, en este caso, visual, o si tú quieres de psicomotricidad, de motricidad fina, etc. Aquí los especialistas me podrán corregir. Sin embargo, confundimos aquello. Escribe lindo porque tiene linda letra. Entonces yo, que no escribo con linda letra, entonces yo escribo mal. Entonces estamos haciendo asociaciones que no son correctas, porque no son correctas. El hecho de tener cierta habilidad grafomotriz, etc., no implica que además de eso, mi habilidad como escritor va a ser igual, o al revés, que si yo no tengo linda letra, no soy capaz de escribir entonces algo que valga la pena. Cuidado con esa asociación, que todavía existe en muchos de nuestros colegios. Es importante separarla. La letra tiene que ser, si es fantástico que el niño escriba con linda letra, bienvenido sea. Hay que avalar eso, o sea, hay que alabar aquello. Pero lo importante de la letra es que sea legible. Eso sí que es importante para nuestros contextos. Por supuesto están los términos legales. La abogada, ¿no es cierto?, me entregó la escritura de la casa ayer. No voy a entrar mucho en detalle en eso. Esto es fundamental otra vez. La escritura es una actividad social. La RAE da una definición muy simple de escritura, fíjate tú. La tienen ahí, representa las palabras y las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Mira qué básico, ¿no? No va más allá de eso. Y la Real Academia de la Lengua utiliza el concepto de letras u otros signos. Y eso es un concepto que tenemos que tener en mente porque al final de nuestra presentación vamos a trabajar un concepto que espero llame la atención y que muchos de nosotros lo estamos viviendo, estábamos viviendo más cerca antes de este famoso COVID en nuestra sala de clase. Esto también me parece importante, puesto que yo como docente creí este concepto hasta hace pocos años atrás, que escribir era algo que era espontáneo, o me iba a llegar la musa, ¿no es cierto?, la inspiración, y yo iba a ser capaz de escribir algo completamente maravilloso, extraordinario, porque yo me estaba inspirando, y entonces yo podía escribir aquellas ideas geniales, casi como Isabel Allende. Simplemente, ¿por qué? Porque había tenido una inspiración.
No es tan así la cosa. Resulta que sí es cierto que yo puedo tener alguna inspiración o algunas ideas, y eso es fantástico, fantástico. Sin embargo, para lograr un texto escrito en el que yo doy a conocer un mensaje, dentro de cierta estructura requiere trabajo. Y si no, pregúntale a Isabel Allende. De hecho, hay varios videos en YouTube en los que ella habla del proceso de escritura. Cómo no es llegar, sentarse y porque yo me siento y me siento inspirado, voy a escribir aquello y aquello queda fantástico. Ese es un concepto que también tenemos que ir erradicando, tanto de nuestro acervo cultural como también para nuestros niños, porque les dificulta mucho más a ellos el poder expresarse a través de la escritura. Si yo no tengo inspiración, entonces, niños escriban creativamente, decimos los mejores profesores, ¿no es cierto? Con la mejor de nuestras intenciones. ¿Y los niños qué miran? ¿Y de qué escribo? De lo que sea, hijo mío, del mar, de las montañas, del amor. Es que no se me ocurre nada, no estoy inspirado. Interesante concepto, ¿eh? Mucho cuidado con esto porque el proceso de escritura sí o sí implica un trabajo, independientemente del enfoque que yo le esté dando a ese proceso de escritor, independientemente de cómo yo estoy trabajando este tema en mi sala de clase. No es porque yo me inspire. Entonces, hay un trabajo detrás y eso es importante incluso a los chiquititos de primero básico, maravillosos ellos. También hay que hacerles ver que no es que a la primera me va a salir bien. Y esto tiene que ver con el concepto, ¿no es cierto?, de frustración. No es tan fácil. No, ni los grandes escritores han hecho eso. O las películas tampoco se hacen de una sola vez, ¿no? Hay que ir trabajando. Si la primera vez no resulta, lo vamos a intentar de nuevo. Está bien que no te salga fantástico la primera vez. Está bien, estamos trabajando en un proceso, estamos trabajando paso a paso. Es que me quedó mal la vaquita, qué sé yo, el dibujo. Bien, ¿qué cosa le podrías cambiar? Y aquello que estamos cambiando en el dibujo de la vaquita, luego lo aplicamos cuando el niño no sabe escribir vaca o escribe vaca con B larga y con K, yo qué sé. Entonces, vamos, como digo yo, traduciendo, vamos transfiriendo aquellas experiencias. Perdón que me detenga mucho en esto, pero es que es importante que estos conceptos se vayan trabajando y que vayan entrando en nuestra mentalidad como docentes, porque tenemos las mejores intenciones, siempre. Yo lo he visto toda mi vida en diferentes ambientes. Cada docente quiere hacer lo mejor para los chiquititos. Y a veces con la mejor de las intenciones metemos la pata, porque es normal. El otro concepto que, para pasar luego a nuestro siguiente tema, que tiene relación con el recurso que yo les quiero facilitar. Escribir, dice acá, no requiere solo de la habilidad de redactar, sino también de la lectura y de la comprensión lectora. Obvio, si el chiquitito de primero básico quiere escribir la vaca es bonita, él tiene que darse cuenta que cuando escribió vaca, algo como que no funciona, porque parece que vio vaca en el libro y parece que no, como que no está igual. O la vaca es bonita, o la vaca da leche, la vaca da, no sé, auto. A ver, un momentito, ¿qué está pasando acá? Sé que el ejemplo es muy básico, pero es que ahí comenzamos con los chiquititos de básica, de kinder, de prekinder, de primero básico, de tercero, hasta cuarto, quinto, estamos sentando las bases, colega. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo tengo que ser capaz de leer lo que estoy escribiendo y al mismo tiempo que estoy leyendo tengo que ser capaz de comprender aquello que estoy escribiendo para darme cuenta si está bien o está mal. Cuando leo un texto digo, interesante, no interesante, o sí, me gustan las historias de avioncitos o me gustan las historias de superhéroes, etc. Y aquí también, esto lo saqué de Casani, al mismo tiempo nosotros vamos releyendo y vamos dialogando con nuestro escritor, ¿no es cierto?, en la cabeza. Vamos conversando acerca de qué es lo que estoy escribiendo, por qué lo estoy escribiendo, y esto se produce automáticamente. No es necesario hacer un enfoque para esto. Los niños automáticamente revisan lo que escriben y luego si tienen dudas o lo ven, le dicen por supuesto al docente, tía, profesora, miss, lo que sea, ¿cómo estará esto? ¿Qué opinas tú? Así es que ojo con aquello. Bien, entonces creo que ya partimos trabajando con algunos conceptos que
que me parecen interesantes tenerlos ya de base. Muy bien, sigamos. El Mineduc, a través del eje de escritura, establece subejes dentro de esto, del concepto, ¿no es cierto?, de los elementos que intervienen en la escritura. A mí me pareció muy interesante y dediqué 2 páginas de esta presentación a explicar algunos conceptos que a mí me parecieron relevantes. De repente se nos olvida esto. El Mineduc está trabajando con subejes que obedecen a ciertos esquemas, a ciertos fundamentos. Trabajan con el concepto de escritura libre, escritura guiada. Dentro del concepto de escritura guiada está el modelado, la práctica guiada y la práctica independiente. Ojo con aquello. Y también ellos están trabajando con el concepto de escritura como proceso y el manejo de la lengua. De hecho, la manera en que ellos los presentan en las bases de primero a sexto están exactamente en ese orden. Escritura libre. ¿Qué es esto de escribir libremente? ¿Escritura creativa? Claro, por supuesto. Pero la escritura creativa no es escriban libremente mis niños. En general, nosotros deberíamos tener claro que tiene que haber un tipo de formato, un tipo de estructura, un modelo, si tú quieres, la palabra que tú consideres adecuada, para que el niño pueda saber que lo que él va a escribir es su creación. Sin embargo, tiene que haber cierta estructura en la cual el niño tiene que encauzarse. Pero vamos a escribir un cuento, voy a escribir lo que yo opino. ¿Me explico? Entonces, la escritura libre sí, pero dentro de ciertos conceptos. Es más, el ministerio es específico en las bases respecto a este tema. El niño tiene, y eso se persiste ahora en los criterios que revisé, los criterios priorizados, el currículum priorizado, que el niño escriba libremente acerca de lo que considere pertinente, etcétera, o temas dados por el profesor, diarios, notas, opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso comienza desde primero, que es uno de los objetivos priorizados que dejó el ministerio. Interesante ese tema, cuidado con ese tema también. Escritura guiada, ¿qué significa esto? Significa que hay también un proceso en el cual yo realizo esto. Esto de escritura guiada tiene mucho que ver con algunos enfoques norteamericanos de trabajar el concepto de, que en inglés es workshop y que en español se traduciría como taller. Sin embargo, no es el taller que usted generalmente conoce acá, taller de escritura, chiquillos, vamos a hacer un taller de escritura después de, qué sé yo, las actividades extraprogramáticas, o la misma hora de lenguaje, hagamos un taller de escritura. Es diferente, obedece a un modelo más bien, una metodología de trabajo como enseñanza. Y es muy simple. Explico qué es lo que vamos a hacer ahora, modelo cómo hacer esto, y luego los chicos trabajan de su lado. Bueno, en fin, faltaría otro elemento ahí que sería el juntarnos de nuevo y revisar aquello que hicimos. Además que es muy poco en tiempo, son aproximadamente 30 minutos más o menos. Y esto es lo que está trabajando acá el ministerio. Escritura guiada, entonces, tengo que modelarle. El modelado fundamental. Se nos olvida, a veces le llamamos ejemplos, genial, pero yo tengo que mostrarle al estudiante cómo quiero escribir. Recuerdo las capacitaciones que hacía en CIEMAX, yo les contaba a los colegas, les mostraba a los colegas cómo hacer el modelado. Si yo quiero que los niños escriban un poema, ya mis chiquititos ya conocemos la rima consonante y queremos hacer 4 versitos. Listo, genial, muy bien. Ya mis niños, escriban. Y usted ahí apoya a los chiquillos, va a la sala y a cada uno de los estudiantes. Y ya mis niños, escribamos. ¿Y de qué escribo? Supongamos que es un tercero o cuarto básico. ¿Y de qué escribo? De lo que usted quiera, mi vida. No sé, pues del fin de semana, pero un poema. Ok, un momentito. Lo que tenemos que hacer es que yo como docente tengo que ponerme en la pizarra, yo antigua en la pizarra, y tengo que mostrarles cómo hacer el poema. A ver, ya, tengo que hacer con rima consonante o qué sé yo, y 4 versitos. Ya, primer versito, a ver, título de mi poema, y lo escribo. Yo voy haciendo la escritura, yo voy mostrándole al estudiante cómo tengo que hacer esa escritura. Y le voy mostrando al mismo tiempo que no tiene que ser perfecta. La blanca paloma. Ok, ¿qué rimará con paloma? No sé, no se me ocurre. Listo, y nos va a faltar el niño que le va a decir tal cosa. Ya tengo un verso. A ver, tengo que pensar, ¿qué otro, qué sé yo? Me explico, entonces el modelado es fundamental para que el niño vaya viendo que escribir
no es una cosa así de inspiración divina, sino que requiere un trabajo y que cualquiera lo puede hacer. Yo también puedo escribir. Y no tiene por qué ser maravilloso, basta con que esté bien o que tenga los requerimientos de ese modelo. Bien, muy interesante este tema. Sigamos. Escritura como proceso. Estos son los enfoques de aproximadamente los años 80 y que hubo un tremendo cambio ahí. Está los señores Hayes y Flowers que hicieron un tremendo aporte, ya lo vamos a discutir. Básicamente lo que nos dice el ministerio es que se concentra más que nada en el estudiante, en el escritor en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder escribir algo? Y voy a usar el término correcto en términos del tipo de texto que quiero escribir, ¿no? La calidad de la escritura es otro tema muy interesante también. Y cómo yo me concentro en las diferentes áreas, las diferentes tareas necesarias para la producción. Eso también va a depender de cada estudiante. Me gusta esto, me gusta más concentrarme en generar las ideas, cómo lo hago, pero hay pasos. Y eso fue un tremendo cambio dentro de todo lo que es la didáctica o la enseñanza de la escritura. Y, por supuesto, el manejo de la lengua. El manejo de la lengua. Estos niñitos que no escriben, no saben escribir nada, estos niñitos. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces escuchamos, ¿no es cierto?, a nuestros docentes hablar de esta manera? Este niño, mira cómo escribe. No respeta los tildes, no respeta los acentos están siempre, por si acaso. No respeta los tildes, no escribe ¿para qué comenzamos ese tema, no? Yo sé que todos ustedes van a estar ahí, sí, estos niñitos que no escriben, ¿y cómo es posible? Y nos acordamos de Pedro, Juan y Diego, y de María también, que escriben de una manera horrorosa, sí, es que los celulares. Ya vamos a llegar a ese tema. La escritura, entonces, sí o sí implica un manejo de la lengua. Pero ese manejo de la lengua está relacionado a la funcionalidad que yo le voy a dar a mi texto, en este caso escrito. ¿Para qué me estoy comunicando? ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan? Emisor, mensaje, el código, el canal, el contexto, todo ese tipo de cosas que aprendimos básicamente, por ahí van. Entonces, cuando yo hablo del manejo de la lengua, el uso de la estructura que hace que nosotros estemos hablando lo que nosotros llamamos español o castellano, no me meto en esa pelea, el lenguaje que estamos hablando. En realidad nosotros estamos hablando chileno hace mucho tiempo. Cuando escribo, ¿cómo se transmite aquello? ¿Cómo se transfiere? Los niños están utilizando nuestro código de la manera que se supone estandarizada, porque no quiero podríamos hablar de formal, informal también, pero no de bien escrito en relación a qué. En relación al manejo estructural de la lengua, por supuesto. Y si lo hacemos la diferencia entre la finalidad de la comunicación. Interesante este tema. Sí o sí, yo, para escribir en términos formales, debo manejar mi lengua dentro de la estructura o la gramática que me entrega. Obviamente es diferente escribir en español, en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada lengua tiene su propia estructura para ser escrita y ciertas reglas que yo debo acatar cuando mi comunicación es formal. Así es que ojo con aquello. El niño no sabe escribir cuando está escribiendo en términos formales. Perfecto. Sin embargo, cuando el niño está en octavo, cuando el niño está en séptimo ya, incluso sexto diría yo, que ya comenzamos a trabajar un poquito mejor con el concepto de metacognición. Los niños son capaces de utilizar y de recordar todo aquello que nosotros colegas les estamos diciendo desde kinder. Escriba bien, fíjese en los tildes, que no se salga del margen, etc. Todo aquello que pensamos que los niños no están aprendiendo está ahí, colegas. Así que fuerza, ánimo, chicas, chicos. Todo lo que hacemos tiene un efecto y queda guardado en la memoria a largo plazo de nuestros niñitos. Bien. Sigamos avanzando, que este tema para mí es muy apasionante. Por lo tanto, el manejo de la lengua, y lo dice el ministerio muy claramente,
Es decir, los conocimientos ortográficos facilitan la comunicación por escrito, no son un fin en sí mismos. Y eso lo dice el ministerio, obviamente. Vuelvo a reiterar, momento, aquí no se trata de blanco-negro, se trata de que sí, si yo voy a comunicarme en términos formales, debo seguir las reglas que me entrega la estructura de mi lenguaje o de mi lengua. Sin embargo, eso sigue siendo un medio. Es como el concepto de la letra que dijimos anteriormente. Qué linda la letra, qué lindo escribe. Cuidado, alejemos aquello porque estamos intimidando al estudiante que no tiene la letra linda, que no tiene la grafomotricidad adecuada. Aquí estoy yo. Que no tiene la grafomotricidad adecuada, porque no estoy alejando de la posibilidad que él puede desarrollarse y desarrollar, ¿no es cierto?, sus niveles de pensamiento, simplemente porque el niño, yo privilegio como docente el niño que tiene buena letra, y no privilegio al chiquitito que tiene una letra que no es tan bonita, sin embargo es legible. Quizás no es la que yo quisiera como docente, pero sí es legible. Entonces, ojo con ello, y es lo mismo que está sucediendo con el uso de la estructura de la gramática. Cuidado, en qué momento es imprescindible que el niño sí maneje estos conceptos. Bien, sigamos. A ver, básicamente, si yo no conozco las reglas, ¿cómo las combato? Básicamente es eso. Entonces, por lo tanto, tengo que saber cómo escribir bien para luego poder cambiar aquello. Bien, pero sigamos. Yo soy muy buena para hablar, siempre me retan. Bien. Procesos de aprendizaje implicados en la escritura. ¿Cuáles son los elementos que necesito para, antes de comenzar a escribir, durante la lectura y después cuál es el resultado, ¿no? Esto ya tiene que ver con el concepto de escritura como proceso. Si yo como docente tengo claro qué es lo que el niño necesita, qué es lo que el estudiante necesita antes de comenzar a leer, entonces eso es básico. ¿Qué tiene que saber? Tiene que saber todo lo que es la lingüística, los conocimientos gramaticales, tiene que saber contestar las preguntas fundamentales. ¿Para qué estoy escribiendo? ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Y qué estoy escribiendo? ¿Por qué me quiero comunicar? Porque eso es básicamente. ¿Qué es lo que voy a escribir? No es escribir el afiche y hacer la noticia porque sí, sino que ¿para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? La funcionalidad quizás del lenguaje. Entonces, ¿qué debiera saber el estudiante respecto a esto? Tiene que tener claro estos conceptos. Manejo de la lengua, por supuesto. Y ¿qué es lo que está escribiendo? ¿Para qué? ¿Por qué voy a escribir esto? Ay, ¿qué funcionalidad tiene? ¿Por qué voy a escribir los pajaritos son bonitos? ¿Ya? ¿Y a quién se lo voy a mandar? ¿Y por qué? Bien. Y aquí viene el cómo lo escribo, aquí donde podría también incorporarse todo lo que es los procesos de escritura. ¿Cómo voy a escribir esto? Incluso si tú quieres, aquí podríamos entrar a lo que el ministerio está indicando de manera explícita en sus bases, el uso del procesador de texto para que le sea más cómodo al estudiante reescribir, para que se puedan corregir esa falta de ortografía. El sistema lo está haciendo, entonces quizás yo debería focalizarme más y mejor en lo que estoy diciendo y en el cómo lo estoy diciendo, porque esa habilidad me está permitiendo a mí desarrollar mi pensamiento, más que el poner el tilde o no. No le estoy quitando la importancia al tilde. Estoy haciendo el énfasis en el desarrollo del pensamiento. Pero si lo digo de esta manera y si lo escribo de esta otra manera... Y por supuesto tenemos el texto, ¿no es cierto?, que es la comunicación. Yo quiero comunicarme, quiero dar a conocer algo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es articular qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Y para eso están esos elementos entonces, la lingüística, la ortografía, la redacción, ojo, los conocimientos previos que el estudiante tiene. Para mí fue un cambio, un giro de 180 grados cuando yo aprendí esto, ya docente adulta, no tan adultosa, y fue como un giro impresionante. Ahí yo pude entender el por qué los estudiantes a veces reaccionaban de cierta manera a comentarios o qué sé yo. Pero es que él está trabajando, lo que yo estoy diciendo lo está trabajando desde otro concepto, desde su contexto. Así es que ojo con aquello también en la escritura. Muy bien. Prosigamos. Cassani. Me enamoré de Cassani.
hace mucho tiempo que ando persiguiendo a este autor, que es un doctor en filología, en filosofía, en las letras de una universidad en Barcelona. ¿Por qué? Porque este autor está trabajando con un enfoque que yo llamaría mucho más contemporáneo y asertivo acerca de el cómo enfrentar, obviamente, la lectura, pero en este caso la escritura. En uno de sus tantos textos y videos que yo les recomiendo, pero mucho, puesto que su lenguaje es un lenguaje simple, no es un lenguaje tan académico que uno diga... Además, el caballero hasta cierto punto un poquito entretenido. Él resumió, concretizó como los 4 enfoques que tenemos del punto de vista didáctico acerca de la enseñanza de la escritura. Uno de ellos es la gramática, que es el más antiguo, que todavía se ve en muchos colegios, en el cómo escribir. Entonces nos concentramos en el enfoque gramático, está diciéndonos, ¿no? En escribir bien, en que los tildes y que si yo escribo bien es porque estoy siguiendo toda la estructura de la lengua, lo cual es correcto, pero no es lo único. Entonces ahí es donde hay que fijarse ahí. No hay una interacción con el medio social, es como que es como neutro, o sea, sí se escribe bien y se acabó, no hay nada más alrededor de aquello. Como neutro, como lo cita Casani, ¿no? Y por supuesto formal. No reconoce otro tipo de escritura o de manifestación de comunicación en este caso. Todo se trabaja a nivel cognitivo y la corrección, por supuesto, es a nivel gramatical. Con el otro enfoque, que ya en los años siguientes hablamos de funciones. Cuando hablamos de funciones ya estamos trabajando con un enfoque en base al cómo me comunico. Y esto tiene que ver con, estos estudios se sacaron de cómo se enseñaba la segunda lengua. Y yo como docente, sin saberlo durante muchos años, estaba usando este enfoque, el enfoque funcional. ¿Para qué me comunico? Y cuando aprendí inglés, cuando chiquitito, también veía esta situación, gramática, el estudiante tiene que saber la gramática, por supuesto que tiene que saber la gramática. Sin embargo, si yo quiero aprender, por ejemplo, en este caso una segunda lengua, tengo que saber comunicarme, tengo que saber pedir agua, yo qué sé, ¿no? ¿Usted me entiende? Por lo tanto, la funcionalidad del lenguaje, vuelvo aquí, es la comunicación. Para eso utilizamos el lenguaje, oral, escrito, visual, para comunicarnos. ¿Por qué estamos aquí en este minuto? Para comunicándonos. Por lo tanto, este enfoque es para mí muy importante y creo que le ayuda mucho más al estudiante también a acercarse más a la lengua, a la estructura, a los códigos. Aquí también comienzan a acercarse los términos de coherencia, ¿se acuerdan? Cohesión, coherencia, la adecuación del texto. Ya empezamos a ponernos un poquito más complicados, si tú quieres, ¿no? También aquí se integra la tipología de textos, que si uno busca esto en internet, en el simple Google, no ni siquiera en el académico, vemos diferentes organizaciones, ¿no? Que los textos informativos, que los textos literarios, que los no literarios. Yo cada vez que voy a un colegio pregunto a las colegas, chiquillas, ¿cómo ustedes manifiestan esto? ¿Cuál es la terminología que ustedes como colegio utilizan acá? Porque hay que respetar lo que los colegas están haciendo en esa circunstancia. Hablan de textos no literarios, en fin, que si ellos me indican. Y toda esta tipología también tiene que ver con este enfoque, porque lo que me interesa es comunicarme. Entonces, ¿estoy contando una mentira, una ficción, o estoy dando a conocer una información? ¿Te fijas? Y aquí tiene que ver también la motivación. Antes yo escribía, los pajaritos son lindos, ya, listo, genial. En cambio ahora yo estoy comunicándole a mi abuelita que fue al parque y vi estos pájaros, qué sé yo, la naturaleza, en fin, etc. Entonces hay una motivación también para el estudiante para poder escribir aquello. Sigamos. Bien. La escritura como proceso, esto es, les repito, según el enfoque de Casani, lo que utilicé yo fue aquí estructurar, adecuar algunos elementos. Aquí ya comenzamos con las 3 palabras mágicas, antes, durante, después, es decir, qué es lo que yo realizo antes de trabajar, de comenzar a escribir, lo que realizo durante este proceso, ¿no? Y hubo un cambio
vamos a ver más adelante en detalle el esquema, hubo un cambio, más o menos como les comentaba yo en los 80, en el aporte de varios autores, no solamente estos señores Hayes, creo que es Hayes y Flowers, que nos comentaba, cambió entonces el enfoque desde el contenido al proceso. ¿Qué es lo que hago yo? Se concentraron en el escritor. Aquí hablamos del lector competente, por ejemplo, del lector experto. Es como del escritor, es como el lector. Perdón si me mezclé aquello, pero es que en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué hace el lector experto para poder entender mejor el texto que lee? ¿Qué hace el escritor que consideramos experto para escribir mejor? Y esto puede ir variando. No es que haya una manera específica de escribir bien. Entonces, todas estas investigaciones académicas se concentraron en ver qué es lo que ocurría, ¿no es cierto?, en la mente del escritor, del autor. Y bueno, ahí descubrieron, ¿no es cierto?, estas famosas etapas de la escritura que han sido ya más comunicadas, más conocidas. También el ministerio es específico en esto, los materiales que incluye, para poder trabajar entonces el proceso. O sea, primero, ¿qué es lo que hago? Conversábamos aquí, ¿qué voy a escribir? ¿Por qué lo voy a escribir? ¿Para qué lo voy a escribir? ¿Qué tipo de texto voy a utilizar? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de lenguaje entonces tengo que utilizar? Y durante la escritura, entonces ahora ya hice esto, entonces ahora tengo que hacer esto otro, ahora tengo que redactar o escribir o textualizar o el lenguaje que usted quiera utilizar. Tengo que escribir esto. Ya, ¿y cómo lo hago? ¿En cuántos párrafos? Hay una estructura. En el último colegio en que estuvimos trabajando con las colegas, me acuerdo que les pusimos algunos tipos de afiches con la estructura del texto. Y eso les facilitaba la escritura. También les entregamos algunos materiales para que ellos los tuvieran al alcance. En vez de decirle al estudiante que se averiguara pasarle la materia de los conectores, se los entregamos. Porque no interesa que el niño se aprenda de memoria los conectores. Lo que interesa es que el estudiante sepa utilizar de manera adecuada el conector. No me interesa que el estudiante se aprenda de memoria la estructura del argumento, ¿no? Tesis, qué sé yo, párrafo 1, párrafo 2, conclusión. Eso lo puede tener en la pizarra o en la pared. Lo que interesa es en lo que el estudiante va escribiendo en esa estructura. Entonces, en el proceso, ¿qué escribimos? ¿Cómo lo escribimos? ¿Qué pasos realizo yo para hacer esto? ¿No es cierto? Y aquí volvemos al concepto de taller de escritura, que ayuda bastante a trabajar este concepto. Y, por supuesto, la corrección ahora ya no es esto está mal o esto está bien, te faltó el tilde o qué sé yo, este texto está mal estructurado. Es más bien, ¿cómo lo harías tú? La corrección se transforma más que en decirle al estudiante esto está mal o esto está bien, lo cual es correcto. Es además decirle cómo lo harías tú. Un poco de metacognición ahí. ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué te parece? ¿Está tu mensaje, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que tú quieres dar a conocer? ¿Te parece que a tu abuelito le va a gustar esta carta en que tú le cuentes tu experiencia en el parque? ¿Le va a gustar? ¿Le va a hacer sonreír? ¿Le va a hacer llorar? Etcétera. Bien, proceso. Nos falta el último enfoque, que es respecto a los contenidos. Esto fue una tendencia más bien que nació en Estados Unidos también, y que se llamaba Writing Across the Curriculum, que es básicamente escribir acerca de contenido de las materias. Por lo tanto, este enfoque no es mucho más que comentar. Sí, creo que muchos de nosotros los docentes lo hacemos cuando estamos en clase y les decimos a los niños que escriban en historia, que hagan un resumen, qué sé yo, de la Guerra del Pacífico, yo qué sé, que haga en ciencias cuando el estudiante tiene que hacer o transcribir todo el proceso científico, por ejemplo. Eso es escritura. Y el estudiante, y aquí a veces el profesor de área es donde dice, estos profesores de lenguaje que nos le enseñan a los niños a escribir. Hay que tener cuidado con aquello porque el estudiante está siguiendo otra estructura, la estructura que le entrega ciencia, la estructura que le entrega historia, física, química. En química también escribo. Son diferentes elementos, signos. Vuelvo a la definición de la Real Academia. Sin embargo, está escribiendo, está poniendo conceptos, ¿no? Y eso es importante. En Chile no trabajamos tanto con este enfoque, así es que lo vamos a dejar ahí por ahora. Parece que me tengo que apurar. Bien, llegamos entonces al modelo cognitivo. Me llegan varias preguntas. Vamos a dejarla un minutito y voy a apurar un poco. Bien. El modelo entonces de
Flowers and Hayes, me perdonan la pronunciación aquí. Básicamente 3 elementos, como ustedes los pueden ver. La situación comunicativa, el proceso de la escritura y la memoria a largo plazo, el conocimiento. Básicamente lo que dijimos antes. Lo que yo necesito saber, el cómo esto se da en la situación comunicativa y obviamente el proceso de escritura. Está puesto visualmente de otra manera. Si usted tiene la PPT, le pediría por favor que le diera una mirada. Pero es básicamente lo que le acabo de decir. Entonces la memoria a largo plazo es el conocimiento que yo tengo acerca del tema, de la audiencia, lo que yo sé de mi lenguaje, el cómo escribir, lo pragmático, esto me servirá, esto no me servirá, ¿no? Y la situación comunicativa, el problema retórico, insiste mucho también Kazan y otros autores. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Porque es la situación comunicativa, volvemos a lo mismo, el lenguaje me sirve para comunicarme. Esa es la función vital del lenguaje, con otro ser viviente, en este caso. Por lo tanto, ¿qué lo digo? ¿Cómo lo digo? Todo el trabajo que nos llevamos nosotros, las personas que hacemos estas charlas, con mucho gusto, trabajando, buscando información, etc. Es lo mismo que ocurre cuando usted prepara su clase, cómo lo voy a decir, etc. Y, por supuesto, los procesos de escritura. Entonces, ¿qué? Básicamente lo mismo. Lo que hay que agregar acá dentro del proceso de escritura, sí, según este modelo, es que siempre hay un monitoreo, un control acerca de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, en este esquema no es que haya un orden así específico, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Estos primeros, estos segundos, estos terceros, sino que todo esto es recursivo. Es decir, yo cuando escribo voy trabajando en todos estos elementos al mismo tiempo. Volvamos al ejemplo de la carta del chiquitito. ¿Le gustará esto a mi abuelito? ¿No le gustará? ¿Te fijas? Hay una reflexión, si tú quieres, metacognitiva acerca de mi texto escrito. Por lo tanto, voy pasando de una etapa a otra, voy mezclando. Y por eso volvemos al concepto, ¿no es cierto?, de lector competente, que me gusta más que lector experto, en el sentido de que el lector que ya domina estos 3 elementos puede manejarse y puede ir desde un elemento al otro. Puede reflexionar, es capaz de darse cuenta de lo que está haciendo. Y nuestros niños son capaces de hacer eso. Quizás no como nosotros quisiéramos, ese es otro tema, pero sí son capaces en su escritura de revisar aquello que están escribiendo. Ellos mismos se dan cuenta, esto no me gusta, esto está mal escrito. O, no sé, cuando te preguntan, tía, miss, etc., mire, pero revise. Se está dando cuenta de algo, está pidiendo una ayuda, está pidiendo ese asesoramiento. Bien. Creo que esto es importante. Me parece que llevamos ya cierta línea. La comunicación, ¿no es cierto?, es fundamental. Y yo me comunico por escrito. Y para comunicarme por escrito tengo que tener algunos elementos. Tengo que saber qué es lo que tengo que decir, cómo lo voy a decir, ¿no es cierto?, para lograr esa comunicación, que en este caso es un texto escrito. Te vuelvo a decir, puede ser una carta al abuelito, algo muy simple, o todo un trabajo académico, si estamos en enseñanza media, no sé, todavía me recuerdo de Niebla, Unamuno, un reporte de libro de Unamuno, etcétera, ¿no?, del texto adecuado. Criterios para evaluar la producción de texto, con esto ya estamos finalizando casi. ¿Cómo evalúo esto? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos problemas cuando enseñamos escritura? A muchos de nosotros no nos gusta enseñar escritura, está bien. Obviamente, ¿por qué? A mí no me gusta enseñar poesía, tampoco me gusta mucho enseñar gramática. Y es normal, no tiene por qué gustarte todo. Sin embargo, hay un problema aquí que tenemos la mayoría de nosotros, que es, ¿cómo enseñamos escritura? Porque los niños tienen que escribir y yo me tengo que llevar para la casa, ¿no es cierto?, todo el trabajo que está haciendo el niñito y tengo que revisarlo. ¿A qué hora hago eso? Y claro, hablan del proceso. Eso significa que el niño hay que revisarle, ¿no es cierto?, borrador. Eso significa que me tengo que traer todos los cuadernos de los niños y revisarlos a mano en casa, revisar 40, además de todas las pruebas que tengo que hacer, porque esa es nuestra realidad. Estamos hablando de 40 niños, o un poquito menos, con suerte, en diferentes contextos. Hablemos del más sufrido, entre comillas, en cuanto a la cantidad de estudiantes. Con el menos estudiantes hay más exigencia, así que cuidado, colega, no es tan simple la cosa. Por lo tanto, ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo podemos tratar de que esta evaluación de la escritura de este texto escrito sea un poco más
no tan cargada en el docente, como, ¿no es cierto?, como Dios respecto a esta cosa, ¿no? Que el docente dice esto está bien escrito y te pone una nota. Y aquí tenemos que recordar el concepto de evaluación. Yo creo que ya está más o menos claro para todos nosotros que la evaluación no simplemente es la nota. Sabemos que el proceso evaluativo incluye otros elementos, que hay que tener nota, porque me pedían, obvio que hay que tener nota. Eso, no estamos diciendo que no, estamos diciendo que además de tener una nota hay otros elementos. Si pueden ver ahí en su diapo, está el concepto de portafolio, que se utiliza mucho, ¿no es cierto?, para el portafolio docente. Sin embargo, uno tiene por qué ser algo tan estructurado y tan organizado, tan esquematizado. Perdón. Podemos trabajar simplemente con un simple portafolio, que puede ser el cuaderno del niño. Recuerdo que nosotros les teníamos un cuaderno de escritura, le hicimos ahí una etiquetita y le pusieron su cuaderno de escritura y yo lo usaba por ambos lados, ¿no? Por el normal, llamémosle, ¿no es cierto?, donde se escribe ahí, estaba como quien dice el contenido. Y al otro lado del texto los niños escribían. Bueno, ahí había todo un sistema de escritura que estábamos utilizando con los chiquititos, ¿no? Y ese era su portafolio. No tiene por qué ser tan estructurado. Si usted quiere, puede trabajar con carpetas, etcétera. Genial. Pero no tiene por qué ser sofisticado. A eso es lo que quiero llegar. ¿Qué podemos poner en estos portafolios? Lo que el niño escribe. Y eso es una evidencia del trabajo del niño. Esto yo lo puedo evaluar, obviamente, de manera formativa. Y yo puedo decirle a los niños, es importante que ustedes escriban, no que sé, 5 líneas, porque esto después tiene que ver con su trabajo en sala o su trabajo en clase. Importante que existen las fechas, eso es fundamental. La fecha de hoy que escribió una línea porque me dio lata, ok, escribió una línea porque le dio lata, listo. Escribió 10 líneas porque estaba súper motivado, genial, pero eso es importante que yo lo tenga a través de las fechas. También yo puedo organizar estos portafolios por temas, si es que usted, por ejemplo, puede trabajar esto en papeles individuales y los quiere poner en un archivador, en fin, cada docente es tan lleno de recursos, de ideas, que estoy segura que cada uno de ustedes puede trabajar con este concepto. Les reitero, el portafolio entonces lo que va a hacer es mantener en orden y mantener también quizás por tema u otro concepto que usted considere el trabajo de los chiquititos. Esta es la evidencia de lo que se está haciendo, tanto para usted como docente como para el jefe de UTP que venga a preguntarle qué es lo que está haciendo. Aquí está. Esto es lo que los niños han estado trabajando y con estos criterios se está haciendo. Bien, ahora, antes de seguir a los otros elementos, cuidado, en muchos lugares, yo estoy hablando de cuadernos porque yo lo trabajé con cuadernos, sin embargo, al mismo tiempo que yo trabajaba con cuadernos, en algunos colegios y algunas situaciones que lo permiten, se podía trabajar con Google Classroom. Esto nos permite trabajar con Google Drive y me río porque mis colegas, ya estás con tu Google Drive, oye. Y con la edición de los textos, por ejemplo. Si es factible hacer esto, basta con un laboratorio de computación y una persona de IT o de tecnología que sea muy gentil, muy amoroso, que nos tenga paciencia, para que los chicos puedan acceder a su cuenta de Gmail, por ejemplo, o qué sé yo, de Microsoft Office, en fin, y que los chicos puedan trabajar esto digitalmente. Al principio es un poquitito incómodo si usted quiere, pero después el proceso de corrección es casi automático. Usted puede ir yo todavía uso micro, usted puede ir en la micro y revisando aquello a través de su celular, etcétera, etcétera. Esto facilita mucho también todo el proceso de evaluación. Y no tiene usted que andar con, como me pasaba a mí, la cantidad de cuadernos, ¿no? Así que, ojo, esto se puede hacer también, todos estos elementos de evaluación se pueden hacer también a nivel digital, con diferentes elementos. Rúbricas, ustedes todas las conocen, cuidado con la rúbrica, separemos la rúbrica, esto es parte del proceso, esto es parte de la presentación del trabajo del estudiante, esto es parte de la gramática. Entonces la rúbrica sí o sí debería ir, para que nosotros nos entendamos mejor, dividida en lo que quiero evaluar, y ahí es donde yo pongo los diferentes elementos. ¿Okay? No una rúbrica así general, no. ¿Cuál es la estructura textual? ¿Es un cuento? ¿Respeta el inicio, el desarrollo, el final? Etcétera. Y esa rúbrica, como lo sabemos, también tiene que ser explicada y modelada al estudiante antes de ser aplicada. Así que ojo con eso. Y la producción textual, ¿no es cierto? Que ya hago un cuento y le voy a poner nota para ese cuento, una vez que ya hemos trabajado todos estos elementos, ¿no?
ya ahí va a ir variando el tipo de texto con el cual yo quiero trabajar, si es que el estudiante domina aquello. Y la pauta de cotejo, ¿esto se presenta o no se presenta? Y aquí viene la pauta de cotejo. El niño escribe todos los días en clase, sí, a veces, mucho, poco, en fin. Simplemente sí o no. Esta pauta de cotejo nos ayuda para ver si el niño ha escrito o no, qué cantidad de palabras, por ejemplo, incluso, ¿no? El Word te permite contar la cantidad de palabras, la calidad, en fin. Así es que no es simplemente que yo como docente me lleve todo el trabajo a la casa, sino hay otros elementos que nos ayudan a hacer esto. Internet está lleno de esto, ojo con eso, siempre buscar aquello que está validado. Y como les digo, hay diferentes elementos para lograr aquello. Ya vamos a ver un ejemplo. Bien. Reflexionando. Siempre considerar los intereses del estudiante, teniendo los objetivos claros y acotados. Y esto tiene que ver con lo que conversaba Carla respecto a la priorización del currículum. En este minuto, hasta más o menos quinto básico, si mal no recuerdo, al revisar el material que nos entregó Carla, en el eje de escritura hay solamente 2 actividades. El niño escribe libremente y luego el niño escribe con algún tipo de texto. Recién en quinto básico, si mal no recuerdo, estamos hablando de que el texto que va a escribir es de un texto informativo. Y eso es, hay 1 o 2 objetivos y no hay nada más. Así es que ahí hay que ir siendo más conciso. Y por supuesto, el texto siempre va a depender de las destrezas de comprensión lectora del estudiante, cómo él es capaz de darse cuenta de lo que está leyendo. Entonces aquí la lectura y la escritura son una cosa en realidad. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que la escritura entonces se realiza con un propósito, una situación muy específica. Un texto es una forma de acción comunicativa en la que un escritor construye y negocia significado con unos lectores en un contexto específico, con una finalidad y haciendo uso de un instrumento cultural que en este caso es la lengua. Es lo mismo que estábamos diciendo adelante, ¿no? Escribir hay que sacarlo de aquel pedestal en el cual está, en que escribir solamente lo hace Elizabeth Allende o Vicente Huidobro o no sé quién, el periodista, y eso es muy lejano a mí. Tenemos que acercarlo a nuestros estudiantes, hacerlo ver como un proceso normal, común y corriente, como cuando hablamos. Cuando hablamos pensamos, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? No puedo hablar con mi profesora de esta manera. Es lo mismo con el texto escrito. Hay que acercarlo a nuestros estudiantes. Dejemos de darle esta cosa como que no se toca, ¿no? Como que es algo así terrible, importante. No, no lo es. Tiene estructura y hay que trabajarlo de esta manera. Otro elemento para reflexionar, y está en su diapo. Los niñitos no escriben, miren cómo escriben en los celulares. No hay comas, no hay tildes, no hay esto, no esto otro. Y puros monitos. Bien. Formal e informal. Lo mismo que ocurre con el habla. Lo mismo que ocurre con nuestra presentación, como decía Casani en una de sus entrevistas. Si yo estoy en casa, yo me visto como quiero. Si yo estoy frente a ustedes, tengo que tener lo que mi cultura me indica, mi contexto cultural, cierta presentación, etc. Lo mismo sucede con el habla. Entonces yo hablo de cierta manera con mi hijo y hablo de cierta manera frente a ustedes. Es lo mismo con la escritura, exactamente igual. Tenemos que acercar a nuestro estudiante y reconocer, validar la manera en que él se está comunicando. Si insistimos en decir que el estudiante no sabe escribir, no, es como decíamos, no sabe leer, ¿ok? O el estudiante no lee y damos con el discurso. Entonces obviamente eso es lo que se escucha y eso es lo que se va a hacer. Tenemos que ser capaces de recuperar aquello que el estudiante está haciendo, lo que nosotros estamos haciendo en nuestro celular. Te quiero mucho, TQM, o ni siquiera eso. Cuando yo le digo a mi hija que la quiero mucho, le mando un montón de corazones, hartos corazones. Pero si le digo que si yo a un amigo o a un colega que la quiero mucho, le mando 2 o 3 corazones nomás. Porque no es lo mismo usar muchos corazones que pocos corazones. Eso es utilización del lenguaje, en este caso informal. Hay una autora, Torres y Vilatarzana, que en 2003 comenzó a hablar de la escritura ideofonemática.
Esto también lo trabaja mucho Casani, la lectura y escritura en los tiempos de Internet, la lectura y escritura en los tiempos del computador, de qué manera esto ha cambiado la situación de escritura. Así es que ojo con esto, colegas, les dejo ahí la idea para que usted trabaje con este concepto. Cuidado con esto, sí, es muy importante reconocer lo que se está haciendo. Dentro de los recursos está el texto del taller de desarrollo de la escritura comprensiva que tiene CEMAX, un cuadernillo muy útil que usted puede trabajar. Dentro de la primera presentación está los 3 niveles, ¿no es cierto?, de preguntas que tenemos que hacerle a un texto. También tenemos espacio para la escritura, nos dan un motivador, una acerca de qué comunicarnos, y también el análisis del texto escrito, ¿no es cierto? Y aquí está la revisión que se puede hacer con los pares, cómo voy revisando, porque no solamente el profesor tiene que hacer esta revisión, también puede ser que otro colega, el estudiante, pueda, perdón, cuando decía colega me refiero al estudiante, ¿no es cierto?, la revisión por pares, cómo ellos pueden ayudarse a sí mismos, son peores que nosotros a veces. Y hay un registro para eso en esto. Las famosas rúbricas. Esta rúbrica yo la saqué de la guía del maestro que trae este texto. Saqué un pedacito, no les puedo pasar más información. Sin embargo, yo les pediría que si tienen la oportunidad de adquirir esto para su colegio, realmente hágalo, porque las rúbricas que están acá están tan bien detalladas que lo único que tiene que hacer usted es poner aquí el tipo de texto, cuento, texto argumentativo, etc. Y luego seguir con esa información. Este texto ayuda mucho a trabajar la escritura, le da además los elementos de niveles de literal, inferencial y crítico, le entrega además todo esto para que usted pueda trabajar esto de la escritura, el concepto de la escritura. Muy bien, así que me alargué mucho esta vez. Bien, vamos a revisar las preguntas. Es que esta cosa funciona. ¿Por qué se puede asegurar? La primera pregunta, que la lectura y la escritura están estrechamente ligadas. Excelente pregunta. No tengo aquí un académico detrás mío, sin embargo, ¿cómo leemos si no, cómo escribimos si no leemos? Lo primero es la lectura. Y asociado a la lectura, a medida que vamos leyendo, vamos adquiriendo el código. Y en la medida en que vamos adquiriendo el código, yo puedo ir de a poco plasmando ese código. Ahora hay todo un proceso. Aquí Ferreiro habla mucho de los, no sé, Tamila Ferreiro habla mucho de los diferentes niveles en que yo comienzo a escribir. Sin embargo, yo voy a plasmar en escrito lo que estoy leyendo. Por lo tanto, hay una relación 100%. Y como les comentaba acá en la presentación, cuando yo trabajo con los procesos de escritura, automáticamente voy leyendo aquello que voy escribiendo. Por lo tanto, el proceso de lectura está íntimamente ligado con el concepto de escritura. Por supuesto que también ahí podemos trabajar con los niños leen, no leen. Tratemos de ser más positivos. Si le estamos diciendo a cada rato a los niños que no escriben bien, eso es lo que van a hacer. Así es que ojo con aquello. ¿Cómo se modela la escritura del poema? Me parece que hay un ejemplo. Escribiendo el poema usted como docente. Vuelvo a mí mismo, este es mi enfoque como docente. Creo que tenemos que acercar al estudiante a lo más real, lo más práctico. Si el estudiante siente que voy a escribir un poema como, yo que sé, Pablo Neruda, García Lorca, en fin, quien sea, obviamente que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque es muy difícil, porque García Lorca pasó tiempo trabajando en su poema, en la palabra que él quiere decir. Huidobro, Mistral, etcétera, cualquier poeta, incluso Nicanor Parra. Incluso Nicanor Parra está, para que Nicanor Parra pudiera poner ese antipoema Voy y vuelvo con el crucifijo, él tuvo que pasar por todo un proceso en el cual él buscó esas expresiones para insertarlas dentro de esa imagen o con esa imagen. Me explico, por lo tanto, por favor, hagamos presente a los chiquititos que sí es factible. ¿Cómo modelo la creación de un poema? Usted comienza a escribir el poema en la pizarra. Una cosa simple.
Usted no tiene que ser poeta, quizás como docente nos estamos limitando tanto. Yo no tengo que ser poeta para escribir un poema. Lo que yo le estoy enseñando al niño no es hacer un escritor famoso de poema, le estoy enseñando cómo trabajar la estructura del poema, cómo reconocer los versitos, ¿no es cierto?, las estrofas, para que después pueda reconocer, por ejemplo, la canción nacional, etc. Eso es lo que le estoy enseñando a mi niño, no a ser poeta. Ahora, si el niño resulta un poeta, maravilloso. Espero que nos acuerde que usted como docente le enseñó cuál es la estructura del poema. ¿Me estoy explicando? Modele. Póngase frente a la pizarra, dependiendo del nivel de edad de su estudiante, su nivel, ¿no es cierto? Si es un chiquitito, voy a escribir la rosa, listo, ya. Yo quiero escribir de las flores, la rosa. Ay, me voy a acordar de una canción de Sandro. Yo, Dios mío, está cayendo el carnet, ya. Entonces la canción, ya. La rosa es maravillosa. Primer verso, y le pongo ahí. Ya, niños, escribí el primer verso. Y generalmente esto ocurre porque me pasaban las capacitaciones. Los mismos docentes me ayudaban con el siguiente verso. Eso es modelar. No modelar la expertise acerca de aquello que es maravilloso. Siguen llegando preguntas. Muchas gracias. Entonces, para finalizar con eso, entonces, acérquelo. Acerque al estudiante a la realidad, acerque ese proceso escritor. Dejemos de tenerlo ahí como si fuera algo maravilloso dado solamente por inspiración. No es así. Esta es una pregunta, ahí yo no soy experta en este tema. Hay que hablar con la psicopedagoga y quizás una profesora de básica. Aquí yo mucho respeto con mis colegas. La pregunta es, para primero básico se debería promover la letra imprenta obligada. Tremendo tema. Yo vi mucha experiencia en que había debates en colegios dentro de las mismas docentes, que sé yo, la UTP, acerca de este tema. En algunos colegios se insiste en que sea imprenta. Mi experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos, yo vi que a los niños ni siquiera se les hace apresto, lo que nosotros consideramos apresto acá. Y los niños escriben igual, demoran más quizás, pero yo trabajé con niños de pre-kinder de 3 años, pre-kinder de 4 años y kinder. Bueno, no como haciendo español ni enseñando inglés, pero sí estaba muy cercana de cómo las colegas trabajaban. Me llamó mucho la atención que los chicos no hacían apresto. Entonces, pero les enseñaban a escribir con letra imprenta. Acá en Chile yo veo también que también ese problema está desde muchos años. Según mi humilde experiencia, da la impresión que es más fácil trabajar con cursiva para los chiquititos. Sin embargo, se les hace más fácil escribir con imprenta. Por favor, ahí creo que es conveniente que usted le pregunten a una especialista que sabe mucho más que yo respecto a ese específico detalle respecto a la escritura. Es un tema bien importante, sí. Aquí está, volvemos a la misma pregunta. Voy a leer la pregunta entera. En el debate del tipo de letra que se debe usar, sabiendo que en las bases curriculares no se impone ninguna, ¿qué opinión tienes acerca del tipo de letra que sugiere se debe promover? La única respuesta que podría hacer en términos muy concretos ahora, bueno, no estamos en el colegio aún, pero es que eso debe ser solucionado por cada entidad, ya que el ministerio no nos indica qué tipo de letra se debe trabajar con los niños. Creo que eso debe ser trabajado por la experiencia de los docentes que están en ese colegio, en esa institución. ¿Qué es lo que los colegas de esa institución concuerdan? ¿En qué están ellos de acuerdo en relación a esto? ¿Cuáles son sus experiencias? Y por supuesto, la docente que está a cargo de primer año básico, creo que tiene la última palabra, porque es ella la que sabe, es ella la que está trabajando con los niños. Y vamos a asumir que esta docente también ha tenido experiencia, supongamos unos 5 años de experiencia, y si no, si ella es nueva, también trae la nueva teoría o qué sé yo, es su experiencia académica en este caso. Creo que la respuesta a aquello debería ser resuelta a nivel institucional, a nivel de cada colegio. No creo que haya una respuesta que el sombrero, un sombrero nos calza a todos. Creo que hay enfoques que hay que respetar y experiencia. La academia tiene que dar indicaciones. Recuerdo acá, por ejemplo, incluso con el sistema cuando estuve en Estados Unidos, en un colegio donde se trabajaba con muchos latinos,
Incluso hay tipos de letras que se entregan, que hay una que es más imprenta, otra que es como imprenta, pero como medio cursiva. Mucho tema que hablar ahí. Insisto, creo que eso debería ser resuelto por cada institución. Hasta el momento, creo que es lo más adecuado. Y escuchar a sus propios docentes y ver qué resultados tiene esto. Es interesante esto, me parece que les apasiona mucho a todos mis colegas de primer ciclo. ¿Desde dónde viene la insistencia de que los niños en kinder lean y escriban con letra guiada? No estoy segura, pero creo que puede ser, les vuelvo a decir, enfoques. Lo que sí escuchaba cuando había conversaciones respecto a esto es que hay más proceso mental cuando el estudiante requiere más habilidades, ¿no es cierto?, desarrollo del pensamiento en la medida en que él escribe con letra ligada. Porque cuando yo escribo con letra imprenta, y esto es una opinión, por favor, yo separo, ¿verdad? En cambio, cuando ligo, estoy haciendo inmediatamente el concepto de palabra. Es una unidad. Y cuando hablamos de escritura, sabemos, ¿no es cierto?, que comenzamos con la letra, que si yo después con las sílabas, las palabras, las oraciones, el texto. Entonces quizás ahí habría un patrón, ¿no es cierto?, de ir agrandando aquello. Es lo único que puedo aportar desde mi humilde perspectiva. Progresiva, sí. Perdón, la pregunta. ¿Los objetivos de aprendizaje de la priorización curricular están organizados de manera progresiva? Esto solamente lo puedo contestar desde el punto de vista de lectura. Hasta el minuto la priorización sí. Porque está trabajando primero con el desarrollo de la escritura, a motivar al niño a escribir y luego a ir ya en texto más informativo y todo aquello. Pero ese es otro tema que es muy interesante, creo que han tenido mucha paciencia conmigo. Me dieron 30 minutos y miré dónde vamos. Mucha explicación, por favor, mucha pregunta, cualquier duda que tengan, se me extrae mi correo, por favor acérquense, hagan preguntas, estoy atenta a contestar todo lo que pueda desde la experiencia y espero que esto haya sido un aporte. Muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga y que estén muy bien. Muchas gracias.